¿Cómo va el gobierno del presidente López Obrador? ¿Está rumbo al colapso o las cosas están mejor que nunca? De pronto hay visiones encontradas, se ha hablado mucho de que si la prensa y la opinión pública minimizan los éxitos del presidente o si por el contrario hay un sector que solamente lo ensalza y ahora también está en los medios públicos. Hoy vamos a hablar de este tema con Héctor de Mauleón y Gabriel Guerra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy están? buenos días. Gabriel, desde tu punto de vista, ¿cómo está la crítica frente al presidente López Obrador? Mira, Carlos, yo creo que de entrada tenemos un problema en el que un sector de los analistas, de los comentaristas, están yéndose al extremo, como decías tú, de aprobar todo o de aplaudir todo, mientras que otros están solamente buscando lo negativo. Yo creo que hay que recordar ese viejo refrán de que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Hay muchos puntos medios, grises, y cuando digo grises no lo digo como un adjetivo calificativo, sino que no son ni absolutamente buenos ni absolutamente malos, sino que más bien son parte del proceso de gobernar, en algunos casos, errores en muchos casos, y desaciertos también en el manejo de comunicación del gobierno federal, porque sí creo que un gobierno que llegó con un mandato democrático muy significativo, con niveles de aprobación altísimos, ha descuidado de manera, a mí me parece, asombrosa la forma en que se comunica con la sociedad, no con su base, que esa la tiene razonablemente bien atendida, sino con esas clases medias, con esos sectores que son los que forman de alguna manera opinión, a los que desprecia, a los que tal vez no entiende, pero con los que se dedica a pelear en lugar de dialogar, de construir y de tratar de explicar. ¿Sientes que se exageran las palabras y que en los hechos no está pasando nada grave? Mira, yo creo que de ambos lados se exageran las palabras, Carlos. No, este país no, yo no lo veo rumbo al colapso, sí lo veo con muchos problemas y muchas deficiencias muy serias, no lo veo rumbo al colapso, pero tampoco veo un nuevo gobierno impoluto que esté haciendo todo bien. Creo que hay muchos errores, muchas fallas que hay que señalar. También creo, Carlos, Héctor, Enrique, que hay que poner las cosas en contexto. O sea, se nos olvida de repente de dónde venimos, ¿no? Alguien me decía el otro día, bueno, es que están dinamitando las instituciones y están acabando con todas las cosas. Bueno, perdón, vivíamos en Suiza, entonces yo no me había dado cuenta de que todo era una maravilla. Pero por el otro lado tienes a quienes dicen que ya la cuarta transformación nos va a convertir en, y lo digo deliberadamente, en la luz del mundo. Y pues bueno, evidentemente no vamos tampoco para allá. Héctor de Mauleón, ¿cómo lo ves? No vivíamos en Suiza, querido Gabriel, desde luego, pero también estamos frente a una serie de circunstancias que no se habían dado o no se habían dado con la relevancia con la que están apareciendo. Tenemos el caso de la contingencia ambiental que se desató la semana pasada en la Ciudad de México por unas partículas que no se habían presentado, algo que no habíamos vivido y que fue completamente inducido. Está ya documentado como el recorte a una serie de instituciones que no están desmantelando, nada más les quitaron la mitad, provocaron 300 incendios en el país, entre otras cosas por el despido de trabajadores temporales cuyo trabajo era abrir brechas antiincendios, cortafuegos les llaman, separar la hojarasca, mantener más o menos en cierto estado los montes y los bosques, y estos fueron despedidos de un hachazo. Y lo que tenemos no solamente son los 300 incendios que estuvieron activos en el país, parece que hoy quedan 60 o algo así, sino una contingencia que no se había visto en la Ciudad de México y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros seres queridos, de millones de personas, por una decisión que partió de una decisión, diría yo, arbitraria, porque no se estudió las consecuencias de lo que iba a pasar. Efectivamente no estábamos en Suiza, había muchas cosas prendidas con alfileres, pero ¿qué pasa cuando quitas los alfileres y cuando los quitas de ese modo? No estoy haciendo una defensa, desde luego, de nada que sea posible defender, creo que fue atroz lo que pasó en el sexenio anterior, pero estamos viendo un alza en los niveles de violencia que no se habían visto y no vemos una respuesta efectiva, una respuesta que satisfaga la necesidad de certeza, de seguridad que están viviendo las personas. Vivimos, aparte de la contingencia ambiental, una crisis de desabasto por la gasolina, por un problema que fue probablemente un capricho
también según se ha logrado documentar. Estamos viviendo lo de Dos Bocas, que pues todos los expertos de todas partes dicen que la construcción de una refinería es la peor idea posible en un mundo que va saliendo de eso, pero además en un mundo en el que nos va a costar muy caro llevar adelante ese proyecto, porque los pozos mexicanos están en un proceso de declinación, porque el petróleo que sacan es un petróleo sucio, pesado, lleno de azufre, y las refinerías pues están hechas para procesar un crudo más ligero. Entonces, todas estas circunstancias han hecho siempre que sea más barato ya. Ahora, importar. ¿qué pasa cuando el Estado, producir. las instituciones del Estado dan a conocer datos fríos, duros, el INEGI, la medición del crecimiento, Banco de México de la inflación? Los analistas lo toman, lo procesan y lanzan un pronóstico y al presidente no le gusta. No solo los critica, sino que eso puede llevar a que se haga un mal cálculo y se tome una mala decisión. ¿Qué pasa cuando son datos duros, concretos, pero no son tomados como tal? Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema muy serio, Enrique, porque en efecto, el gobierno no está, y esto forma parte de este pleito con la crítica, porque se entiende, y es un grave error me parece, se entiende cualquier dato discrepante o cualquier dato negativo se entiende como crítica o como ataque. Yo creo que aquí a lo mejor hay que regresarnos un paso. Este es un gobierno que todavía está en proceso de entender que ya es gobierno. No ha asumido la parte institucional en muchos casos, y eso es un claro reflejo de lo que tú señalas, cuando desacreditas un dato del INEGI o cuando desacreditas a las calificadoras, pareciera que sigues en campaña. Luego hay personajes que llegan a puestos públicos, y aquí voy a hacer una referencia directa, la directora de Notimex, y no es por una alusión a mi amigo Héctor, sino porque claramente un director de un medio del Estado no puede darse el lujo de estar entrando en controversias personales o individuales con nadie, sea crítico, sea apoyador, sea aplaudidor, sea quien sea. Tenemos entonces un problema de identidad, por un lado. Por otro lado, un problema de comunicación muy severo y probablemente también un problema de quién le habla al presidente, quién le informa, quién le contradice esos datos. Habiendo dicho todo eso, creo que sí hay que recordar que muchas cosas están marchando. Unas que estaban prendidas con alfileres y que siguen con los alfileres, o a las que a lo mejor le han puesto ya una tachuela, una que otra. Pienso, por ejemplo, en finanzas públicas. Otras en las que pareciera que la herencia no pesa. A ver, el caso de Pemex, yo creo que es el más emblemático. Pemex no se fue al descrédito y a la baja de calificación y a la prácticamente bancarrota por obra y gracia de la Cuarta Transformación. Pemex venía en un proceso ya de declive, de ineficiencia, de ¿Dirías lo mismo incapacidad. de la violencia? Yo creo que la violencia, ahí hay dos cosas, Carlos. En el caso de la violencia, ya traíamos, por supuesto, una inercia negativa que viene desde hace 12 años, ¿no? Y, en fin, podremos dedicar un programa entero a analizar las causas, no es algo novedoso, pero sí tiene que ver con nuevos mandos, con también la manera en la que el crimen organizado decide poner a prueba a las nuevas autoridades, es algo que sucede, y en muchos casos, acabamos de escuchar al gobernador de Morelos, bueno, hablando como que Morelos fuera una isla paradisiaca en la que súbitamente asesinaron a un señor en el Zócalo y después mataron al hermano de un exgobernador. Esas respuestas evidentemente agravan la situación. Habla Gabriel Guerra, Héctor de Mauleón, de que había cosas con alfileres, pero también, así como en algunas se les pudieron haber quitado, en otras les pusieron tachuelas, es decir, están reforzando, hay cosas buenas. Evidentemente hay cosas buenas. El problema es que todo va tan rápido. Estamos en un proceso pues que realmente ha sido extenuante desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, desde que comenzó a ejercer como presidente sin ser, los 6 meses antes de asumir el cargo, y en medio de controversias, de una actitud muy hostil de él hacia la prensa, hacia ciertos periodistas, una actitud polarizante todo el tiempo, que entonces es natural que se esté dando el fenómeno del que hablaba Gabriel Guerra. Es decir, por un lado aparecen unas voces críticas
en medio de esta maquinaria apabullante que acompaña y que rodea al presidente, y al mismo tiempo, a medida que él va polarizando y se va refiriendo a las voces críticas como lo ha hecho, pues surgen espacios de defensa a ultranza de la 4T. Hoy estamos viendo la entrada en la televisión pública, en los medios públicos, de personajes afines al proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Estamos viendo el surgimiento de programas que no sabemos si van a ser programas de propaganda o de información, pero está muy claro que las personas que están encabezando en el 11, en el 22, ya lo señalabas tú, Gabriel, en Notimex, estos proyectos son personas que han estado cerca al proyecto de López Obrador, pero que además desde el principio, como en el caso de San Juana Martínez, han mostrado muy bien un rumbo que es preocupante, que es usar la agencia del Estado para golpear a las voces que no son afines, ¿no? ¿A dónde lleva a desacreditar a la prensa que resulta opositora a la 4T y al mismo tiempo crear estos espacios que pueden convertirse en propaganda, Gabriel? Mira, yo creo que esta es parte de esta misma dinámica mental de campaña, Enrique, es seguir pensando que tienes que ganarte a la gente y pegarle a tus críticos. La presidencia ya no debe funcionar así, el gobierno ya no debe funcionar así. Yo me esperaría a calificar los nuevos programas que llegan a los medios públicos, habrá que verlos, ¿no? Efectivamente muchos son simpatizantes, muchos son gentes afines al nuevo gobierno, eso tampoco me escandaliza. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en los medios públicos hay pues en los puestos directivos gente cercana al gobierno en turno, ¿no? No recuerdo grandes opositores al gobierno en turno en Canal 11 o en 22 dirigiéndolo, no en las mesas de análisis. Ahí tal vez hay que esperar un poco. La conducta de Notimex me parece absolutamente indefendible. Lo que está muy mal es este ataque personal contra un medio en particular o contra un periodista en particular. ¿Por qué? Porque creas un clima de encono, de animadversión, haces muy difícil la objetividad después, porque bueno, si te atacan, te critican ad hominem de esa manera, pues es muy difícil después que puedas mantener una postura libre de sesgo. Se logra, pero no es fácil. Pero también del otro lado estamos viendo excesos y extremos, es decir, así como hay toda esta descalificación a los medios, hay todo este discurso que no es de ahora, ya tiene tiempo, contra los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces terminas en un mundo en el que de este lado descalifican, no voy a repetir las palabritas ya que todos no sabemos, pero de este lado descalifican a los clase medieros para arriba, de este lado descalifican a los que consideran como la prole, ¿no? Y las clases intocables. Hoy cita un periódico una boda de intocables. Yo me quedé en que los intocables eran los más marginados y los más pobres, no los más ricos y los más afortunados, bueno, cada quien. Pero generas un clima de polarización en el que además hoy es muy difícil tener una conversación civilizada. Esta que estamos teniendo me parece un remanso y que tenemos posturas diferentes, pero estamos conversando de manera ordenada, civilizada, correcta. Si tú hoy haces un comentario en redes sociales o en una reunión social, ya no digamos de apoyo, simplemente tratando de poner balance en algo, te acusan de estar vendido o al revés, de ser un fascista. Sí, bueno, es que lo que sí ha habido es una andanada contra medios críticos, una andanada todos los días, que se realiza todos los días o prácticamente todos los días desde el púlpito presidencial, como le han llamado. Estamos viendo también un asalto contra los órganos autónomos que ha sido sistemático. Estamos viendo una concentración de poder que no se había visto de esta manera desde que yo recuerdo, y creo que desde ese punto de vista se hacen imprescindibles y necesarias cada vez más los contrapesos. Ya se discutía aquí una vez si eso era oposición o no. Yo creo que un contrapeso es algo natural en una democracia, es algo saludable, es algo que pues los mismos funcionarios deberían entender, porque es la ruta que les permite ver en qué le están regando o cómo mejorar. Y aquí se ha tomado todo como una agresión personal, se ha tildado, se ha descalificado moralmente a quienes han osado alzar la voz para criticar tal o cual postura o decisión. Yo creo que todo eso sigue envenenando
un clima nacional que está atravesando por unas crisis de verdad tremendas. Y luego, por otro lado, pues se empiezan a ver cosas de desgaste, siento yo, en la administración. El hecho de pasarle la factura a gobiernos anteriores todo el tiempo, sistemáticamente, está llegando ya a su fin. Pronto va a ser un año del triunfo de López Obrador, van a pasar los primeros seis meses. Yo creo que coincido en que a Claudia Sheinbaum se le acabó ese bono. La crisis ambiental de la semana pasada fue demoledora en términos de, la exhibió su inacción, exhibió todo esto que la señala como una regente, no como una jefa de gobierno, siempre a la sombra de otra figura. Entonces, yo creo que esto, en lugar de que sea negativo, pues debe ser visto de una manera positiva, porque ha sido positivo siempre a lo largo de la historia de México. Estas voces son las que nos permiten normar un criterio, las que nos permiten avanzar en momentos de titubeo, en momentos tentaleantes, etcétera. Y creo que a lo que tenemos que llevar el ambiente o el clima es a lo que decía Gabriel. Si la crítica es hacia un político, no tenemos que irnos sobre los simpatizantes de ese político y agarrarnos como si fuéramos enemigos mortales. De verdad que ha hecho mucho daño y creo que eso es en lo que ya tenemos que reflexionar, ¿no? Y yo creo que ahí también vale la pena recordar, primero, que estas cosas no son todas nuevas, ¿no? Muchas, incluidas las prácticas de ataque, hostigamiento, de amedrentar a los críticos por parte del gobierno, esos no son novedad, ¿no? Es algo que conocemos y bueno, hubo ejemplos muy recientes todavía en el sexenio anterior. No quiere decir que estén bien, simplemente hay que recordar en dónde estamos. Después, muchas de las cosas que se señalan de deficiencias del gobierno actual, yo creo que son parte del proceso de cualquier gobierno y eso hay que, de nuevo, no es justificar, no es defender, es poner en contexto. Y yo creo que vale la pena también recordar que sí hay, por las razones que sea, hay personas que están dedicadas a buscar solamente magnificar notas negativas. El otro día veía yo, y de nuevo no quiero exhibir nombres, alguien que decía, una calificadora estadounidense dice que México bajó tantos lugares en el índice. Bueno, una calificadora que dejó de ser relevante hace 25 años, a la que nadie se refiere, pero que en el renglón de junto, literalmente en la gráfica que publica la misma calificadora, dice, no obstante haber caído 5 lugares, México mantiene un gran atractivo por... Bueno, si voy a citar esta parte, voy a citar esta otra. Y también voy a recordar, a lo mejor que esta calificadora no es la calificadora o la casa de análisis más moderna y actualizada o más relevante, pero estamos cayendo en este mundo en el que cada quien escoge sus cifras, cada quien escoge, no, como decía alguna vez Groucho Marx, de sus principios. O sea, si no le gustan, tengo otros. Bueno, aquí, pues si no le gusta la realidad, tengo otra alterna. Donald Trump inauguró eso. Al presidente. Estoy describiendo, yo creo que al gobierno, estoy describiendo a la que se llama oposición, a los contrapesos, a algunos medios. El problema, querido Héctor, es que todas estas deficiencias que estamos señalando se las podemos adjudicar igualito, a un lado o al otro. No, desde luego. Lo cual no lo hace bueno. Pero no se compara, creo yo, el poder que tiene la palabra presidencial con todo lo otro. Cuando el presidente presenta otras cifras que desdicen o contradicen incluso las de sus propios secretarios, pues estás creando o estás hablando de una realidad alterna que por lo menos los que estamos consultando esas cifras no podemos ver y que el presidente seguro verá, pero son cifras que no presenta, son datos que no comprueba. Y creo que por ahí, desde ahí comienza esta separación de realidades, ¿no? Ahora, yo creo, nada más muy rápido, Carlos, una cosa. En toda esta conversación no ha habido un solo adjetivo personal contra o el presidente o el gobierno o la oposición o los críticos. Y si intentáramos hacer eso durante unos días en redes sociales o en medios, no usar adjetivos, no usar descalificativos, a lo mejor todo sería un poquito más fácil. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Gracias, Héctor Rebolledo. Gracias, Gabriel Guerra. Vamos al resumen de la media.